bienvenida a Carmen Jiménez Aguilera y Luis Tobar, miembros del equipo de la Sociedad Aranzadi, que ha intervenido en las catas y la localización de una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba. En concreto, Carmen y Luis han estado al frente de un equipo multidisciplinar que ha llevado a cabo trabajo en el cuadro Virgen de los Dolores del cementerio cordobés, donde han aparecido cadáveres en depósitos colectivos sin ataúdes y con evidentes signos de violencia, manos atadas, proyectiles. Estos trabajos han arrojado evidencia de la existencia de una fosa común donde se enterraron los cadáveres de represaliados por el franquismo. Las pruebas están, ahora se está a la espera de que las 4 administraciones, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento, que ya firmaron un protocolo en el que se comprometieron a actuar en las fosas de la Salud y de San Rafael, rubriquen el convenio definitivo, que debe incluir un presupuesto para comenzar las actuaciones cuanto antes. Carmen y Luis nos van a explicar en qué ha consistido el trabajo que han llevado a cabo durante estos meses en el cementerio de la Salud. A ver, así se me oye, ¿no? Bueno, lo primero deciros que agradecerle a los familiares básicamente la confianza que ellos depositan en nosotros como técnicos del equipo. Para nosotros es una gran responsabilidad porque sabemos que cuando nosotros realizamos los trabajos y una vez terminados los informes, parece que el relato familiar se convierte en oficial, ¿no? Y por ese lado, pues nosotros nos sentimos doblemente responsables. Por otro lado, también pues me congratula que hoy, 9 de diciembre, 90 años después, en una facultad de Filosofía y Letras, pues presentemos nuestros trabajos aquí. Tiene bastante simbología, pero también me da bastante respeto, sobre todo respeto, hablar delante de vosotros, como digo, los familiares, pero también delante de muchos profesores e investigadores que hay aquí que controlan la materia bastante bien, pero nos viene bien a nosotros para medirnos. Nada más, pues con esto ya empiezo y os cuento un poco el trabajo que nosotros hemos realizado. No solo voy a centrarme en los trabajos realizados en el cementerio de la Salud, sino también vamos a hablar de lo que se ha hecho en el cementerio de San Rafael. Por eso lo hemos titulado Exhumaciones de las fosas comunes en los cementerios de la Salud y San Rafael de Córdoba. Nosotros venimos como miembros del equipo técnico de Aranzadi, aquí en Córdoba. La Sociedad de Ciencias Aranzadi no está aquí por casualidad, tiene a sus espaldas pues, más de 700 intervenciones en exhumaciones a nivel estatal. A día de hoy se están llevando a cabo trabajos en Andalucía, en distintas capitales, en Sevilla, Córdoba y Huelva, todas ellas con lo que llamaríamos grandes fosas, donde hay documentadas más de 1000 víctimas. El equipo técnico normalmente es un equipo interdisciplinar, como ha dicho ella, está formado por historiadores, antropólogos, arqueólogos, los auxiliares de arqueología, imprescindibles en el trabajo. Aquí tenemos un ejemplo del equipo técnico que está formado, que lo forma Sevilla. No sé si lo veis aquí, una parte importante a destacar que me gustaría a mí que vieseis es que se ha creado por parte del Ayuntamiento una oficina de memoria histórica. Esta oficina básicamente lo que hace es una función de atención a víctimas, muy importante en todo el proceso sumatorio, como veremos más adelante. Aquí vemos una imagen de la fosa de Picorreja, tenemos un enterramiento colectivo, un depósito con personas represaliadas, con evidencias claras, nada más que ver ahí la posición de los cuerpos. No sé si lo ven muy bien, pero por ejemplo no presentan ataúd, es decir, tenemos un depósito colectivo de libros de personas represaliadas. Aquí tenemos por ejemplo evidencias de muerte violenta, tenemos un proyectil, un orificio de proyectil en el cráneo, o por ejemplo aquí tenemos otras evidencias como son las ligaduras de las extremidades, tanto las superiores como las inferiores. Esto básicamente para ilustrar y para que veáis el trabajo que Aranzadi está realizando en Andalucía. En Huelva, aquí también vemos el equipo técnico, como veis también, pues arqueología, antropología, topografía, es decir, somos un equipo además que trabajamos, llevamos la misma metodología, tenemos una línea a seguir y que llevamos a todos los sitios, claro, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona.
o de cada exhumación, pero la llevamos a rajatabla. Aquí, por ejemplo, vemos que el coordinador de los trabajos de arqueología es Jesús Román. Jesús Román estuvo también en las exhumaciones y los trabajos anteriores que se realizaron en Córdoba. También deciros que en el anterior, que no lo he dicho, en Sevilla, el director de las exhumaciones es el antropólogo Juan Manuel Guijo, que también formó parte de las exhumaciones de la anterior intervención aquí en el Cementerio de la Salud. Aquí veis, por ejemplo, la fosa de Huelva. Veis, cada numerito es un individuo. En esta zona, en este sondeo, veis la cantidad de personas con postura totalmente inimaginable. Por ejemplo, veis a este hombre de amarillo, la postura que tiene, con los brazos extendidos. Es decir, son posturas que nada más que por verlo ya vemos que no es un enterramiento ritualizado, canonizado, lo que entendemos, ¿no?, en la cultura occidental. No hay respeto por el muerto, ninguno. Aquí tenemos otro sondeíto de la fosa. Aquí vemos pues lo típico de la posición de los cuerpos, arrojados cabeza a pie, cabeza a pie. Aquí tenemos 5 individuos, perdón, en este trocito pequeño, en lo que sería una cista individual donde tendríamos una persona con un ataúd ritualizado, normalizado. Pues ahí tenemos 5, se ve que son totalmente sincrónicos. Es decir, que la evidencia, nada más que la posición de los cuerpos, ya nos está diciendo, nos está cantando que es muerte violenta. Para hablar un poco del equipo técnico de Aranzadi, voy a hablar del de Córdoba, y desde aquí quiero agradecer a Aranzadi la confianza que ha depositado en el equipo. Nosotros entendemos que las víctimas y los familiares son el centro de todos los trabajos. Esto se hace por y para los familiares. Es un equipo interdisciplinar, nos regimos por una normativa, como ya se ha hablado aquí en esta mesa por casi todos los ponentes, por las directrices que nos marcan Naciones Unidas en cuestión de derechos humanos, por el protocolo de Minnesota, o aquí a nivel estatal con la Ley de Memoria Histórica y Democrática, o los distintos protocolos de exhumaciones que son los que nos marcan el trabajo a realizar cuando iniciamos los trabajos de investigación y de localización de fosas. Los técnicos, esto me gusta decirlo, nosotros documentamos la realidad de forma imparcial y objetiva. Eso tiene que quedar muy claro. Nosotros intentamos ser lo más imparciales posible, lo más objetivos posible, porque nosotros lo que intentamos hacer es contar una realidad a través de los documentos, a través luego de la fosa, del trabajo arqueológico, a través del análisis antropológico, y esto al final queda plasmado en unos informes finales. Estos informes finales, una vez que ya son, digamos, revisados y aprobados, certificados por las administraciones pertinentes, se convierten en la prueba pericial. Es decir, es cuando el discurso, cuando se llevaron a mi padre, lo fusilaron una noche y aquí tenemos la evidencia científica, es cuando se convierte en oficial, es una historia oficial. Ya hablando así un poco, centrándonos en lo que son las fosas de Córdoba capital, os voy a hablar del Cementerio de la Salud y de los últimos trabajos que se han hecho. Todo trabajo de investigación, de localización de fosas, pasa por estos estadios. Es decir, realizamos un estudio histórico documental, que ya hablaré yo ahora del que se ha hecho en la salud, una intervención arqueológica, que es la que se encarga Luis, un análisis antropológico. Siempre los restos pasan por el antropólogo, que él es el que certifica las evidencias de muerte violenta. Y luego una parte importante, que yo sé que para los familiares es muy importante, es el ADN. Con el ADN pues tenemos que matizar algunas cosas. Es cierto que la técnica forense ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años, sobre todo desde que se hizo la primera exhumación hace 20 años, la que han hablado antes en León, en el Bierzo. La técnica forense ha evolucionado muchísimo, pero hay que decir cuál es la realidad. La realidad es que porque nosotros iniciemos la búsqueda, primero, eso no quiere decir que vayamos a localizarlos a todos. En segundo lugar, en cuanto al ADN, de un 90% de los restos se pueden traer muestras genéticas, pero de un 10% no. ¿Por qué? Por las condiciones ambientales, es decir, no podemos obtener ningún tipo de muestra. Y en global sabemos, las estadísticas nos dicen de los trabajos que se han realizado a nivel nacional, es que solo 1/3 de los individuos se identifican, tienen una correlación con un individuo vivo. Esto
yo no quiero ser pesimista, pero tampoco queremos crear falsas expectativas. ¿Por qué solamente un tercio de los individuos se identifica? Pues por falta de familiares, han pasado más de 80 años. Por eso mismo que decimos, porque no se pueden tomar muestras. Es decir, hay una serie de condicionantes que no solamente es la técnica forense la que juega el papel importante, que sí que la juega, pero no solamente eso. Y luego al final, pues el objetivo último de estos trabajos pues, es la entrega de los restos a los familiares, lógicamente. Por mi experiencia, por mi formación, sé que en los últimos, que es un poco, digámoslo así, lioso para la ciudadanía en general y sobre todo para los familiares, seguir un poco el ritmo de las distintas actuaciones que se han llevado a cabo en Córdoba capital relativas a las investigaciones y localizaciones de las fosas comunes de los dos cementerios. Aquí os hago una relación de las que se han llevado a cabo para que más o menos tengamos un poco claro. En 2008 fue Aranzadi quien hizo la primera localización de la fosa común de los restos de Luis Dorado Luque, del diputado. En este caso se hizo una localización por georrada en la zona alta del Cementerio de la Salud. Pasan 10 años, en 2018, pues, auspiciado por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, se realiza un estudio documental titulado Características y ubicación de los enterramientos y fosas del franquismo en los cementerios de San Rafael y de la Salud de Córdoba. Es decir, se intenta hacer un estudio documental de las distintas fosas. Tenemos que esperar al año siguiente, pues igual, auspiciado por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de Córdoba, cuando se realiza en 2019 la primera intervención en una fosa de Córdoba capital. Este trabajo, titulado La fosa del franquismo en el Cementerio de Salud Córdoba, Evaluación problemática y pruebas criminales, a día de hoy todavía no ha sido publicado por las administraciones competentes. Y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento porque no entendemos por qué. Si la ciudadanía en general y los familiares en particular no tienen la información de los trabajos realizados, ¿qué sentido tiene todo esto? Además, cuando posteriormente varios trabajos que se han realizado se han sido publicados a través de distintas plataformas que utiliza en este caso la Junta de Andalucía. En 2019, como digo, se realiza la primera intervención y es la primera vez que se exhuman personas represaliadas en Córdoba capital, en el cuadro de San Ramón. Aquí estoy dando datos que a lo mejor por muchos es conocido, pero por la mayoría no, por lo que digo, no han sido publicados. En ese cuadro se sumaron 20 y tantos cuerpos de personas represaliadas, pero allí no se localizó una fosa común. Estas personas se encontraban inhumadas en cistas, es decir, en enterramiento de sepultura de suelo individuales, a veces ocupadas por una o dos personas, pero no localizamos lo que se entiende como una fosa común. Realmente no era fosa común. Para que quede claro, porque hay mucha gente que nos ha llegado a nosotros allí a la Salud, al cementerio, y nos ha dicho, ¿pero por qué no estáis ahí? No. Otra de las conclusiones a las que se llegó con distintos sondeos realizados en este año, en 2019, se realizaron sondeos en las zonas altas del cementerio, en los cuadros de la Trinidad, San Demetrio, San Plácido, y ahí, en la zona de San Plácido, sí se localizó un enterramiento colectivo a una profundidad bastante importante, a una cota importante, y ahí sí se localiza lo que es una fosa común. Pero en este caso, nosotros no encontramos en ese sondeo, localizamos creo que fueron 5 enterramientos totalmente sincrónicos, creo que iban en ataúd, pero ahí no evidenciamos muerte violenta. Eso sí, se documenta y se registra la existencia de una fosa común en esa zona. Eso es importante porque luego lo vamos a retomar. En 2021, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Comisionado para la Concordia, como se llama ahora, pues encarga un estudio documental de los cuadros de sepultura del Cementerio de la Salud de Córdoba. Se hace un estudio documental de todos los cuadros porque, paradójicamente, aunque en el Cementerio de la Salud es donde más se ha intervenido a nivel de fosa, es donde menos información hay de personas represaliadas. Hay un registro documental muy parco frente a lo que tenemos en San Rafael. Con este trabajo y las conclusiones a las que se llegó es el que ha posibilitado
que se intervenga ahora en el cuadro de Virgen de los Dolores. Ahora después lo contaré un poquito. Bueno, y finalmente pues tenemos la última intervención que se ha llevado a cabo, que es la de 2021, en el cuadro Virgen de los Dolores, la que está justo al lado del cuadro de Santa Bárbara, creo que era, de los militares, arriba en la zona alta, y ahí sí se ha documentado, y ya lo podemos decir a boca llena, la fosa de 1936. Tanto la documentación como el trabajo arqueológico confirman la existencia de esta fosa común, con la localización de personas represaliadas. Luis nos dará algo más datos. Hemos localizado más de una veintena de personas represaliadas que, por contexto, pues pertenecen a 1936. Nosotros las situamos por fecha, según la documentación, las situamos en lo que es el llamado verano-otoño terrible de 1936. Es decir, abre una vía. Esto hay que tener en cuenta este trabajo porque cambia el discurso de cara a la firma de este convenio, que parece ser que se va a firmar ya de verdad por fin, este convenio económico, y a la gran licitación que va a salir, y donde se planteaba la intervención en la zona alta. La zona alta sí, pero primero la zona del cuadro Virgen de los Dolores, porque ahí hemos localizado, y lo decimos a boca llena, una gran fosa con personas represaliadas. Aquí voy a hablar ya un poco del estudio documental. El estudio documental que se hace previamente o en paralelo a los trabajos de sumación, es que no me quiero extender mucho. Los objetivos que nos marcamos en estos trabajos pues son establecer cifras y perfiles de las víctimas, muy importantes, las cronologías, establecer cronologías, porque las cronologías nos van a ayudar también a establecer depósitos de individuos, la tipología, la ubicación de las fosas, básico para este trabajo, los lugares de enterramiento, porque no todos son fosas. Luego eso también hablaré, porque en Córdoba se da el caso de que tenemos individuos represaliados, es decir, personas fusiladas, ejecutadas, pero que no van a parar a fosa común, que van a parar a cuadros de sepultura, incluso a bovedillas. Por ejemplo, tenemos el caso del alcalde de Sánchez Badajoz. Sánchez Badajoz, sabemos la mayoría dónde está, pues con él corre la suerte otra serie de personas. La tipología de enterramientos, como estamos hablando, las alteraciones póstumas. Tenemos que entender que los cementerios son cementerios que tienen una historia y que además siguen evolucionando, siguen estando en uso. Nosotros no hemos localizado, no hemos encontrado la fosa tal y como estaba cuando se dejó en 1936, no. La fosa ha sufrido unas alteraciones enormes que hemos tenido que documentar para entender el funcionamiento de la misma. Además, cuando nosotros localizamos la fosa, sobre la fosa se dibuja un gran interrogante. Todo lo que nosotros averigüemos previamente, con el estudio documental, con el trabajo documental, va a ayudar al trabajo arqueológico sí o sí seguro. Otro de los objetivos que nos marcamos es definir la magnitud de los enterramientos en superficie, así como la cronología relativa. A esto me refiero. En el cuadro de Virgen de los Dolores pues encontramos que fue una zona utilizada posteriormente y no fue utilizada como fosa común después del 36-37, sino como cuadro de sepultura. Ahora lo veremos con un poco más de detenimiento. Y finalmente el último objetivo es definir la entidad de los usos funerarios normalizados que conviven o alteran los depósitos de personas represaliadas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos ampara la Ley de Memoria Democrática, nos amparan todos los protocolos relacionados con derechos humanos, pero sí es verdad que chocan con las leyes propias de los cementerios, de policía mortuoria. Es decir, nosotros tenemos que ver en qué condiciones están los depósitos que se sitúan sobre la fosa. En el caso de Virgen de los Dolores, ahora también os lo explicaré, y por qué se ha podido intervenir en esa zona y no han chocado ningún tipo de normativa. La fuente. En la fuente no me voy a extender porque hemos tenido aquí a Paco Moreno, a Arcángel Berma, que ellos nos han hecho un repaso y ante ellos yo solo me queda callarme. Por ejemplo, pues el Archivo Municipal de Córdoba, con los libros de enterramiento, los expedientes políticos sociales, muy importante para trazar perfiles antropológicos, edad, sexo, que ayudarán luego en el posterior trabajo arqueológico. El Archivo Histórico Provincial de Córdoba, con las fichas procesales de presos, que ahora parece ser que se ha localizado o que se va a ampliar, y que para los investigadores y los historiadores se nos abre un mundo nuevo de
de emociones, porque lógicamente es muy importante, porque solamente contamos con una parte muy pequeña que ya ha sido trabajada por muchos investigadores. Los consejos de guerra del Tribunal Militar de Sevilla, muy importante para la represión, sobre todo de posguerra, aunque ya sabemos que aquí el Consejo Permanente de Militar se crea a partir de, creo que marzo, abril del 37, Antonio me corregirá. El registro civil, lógicamente, pero con el libro de defunciones, las inscripciones fuera de plazo, los testimonios orales de los que nos han hablado ellos, porque es que hay información que solamente la vamos a encontrar a través de estos testimonios orales, pero esto sí que es verdad que es una calamidad para nosotros los historiadores, porque es que a día de hoy ya son muy pocos las personas que nos pueden contar de primera mano su testimonio. Ellos no lo vivieron. Muchas veces ya nos encontramos con segunda y tercera generación de familiares de víctimas. Pero para eso tenemos los trabajos de Paco Moreno, su archivo. Paco, desde aquí te lo digo, tenemos que ver ese archivo de testimonio, porque para nosotros sería súper importante. La bibliografía especializada, como estamos hablando, Paco Moreno, la Biblia de Antonio Barragán, son la Biblia. El tema de represión aquí en Córdoba Capital, junto a muchos historiadores como Arcángel, Diego Higeño y un sinfín de Julio Guijarro también con sus trabajos. Y luego, por otro lado, la prensa histórica. Hoy día tenemos la facilidad, los investigadores y historiadores, que tenemos a un golpe de clic la consulta de la prensa, y la verdad que en nuestro caso nos ayuda bastante. No me quiero extender mucho en esto. Una cuestión importante. Para establecer cronologías y tipologías represivas tenemos que hablar de las distintas aplicaciones de la represión. Es decir, según la manera en la que se aplica, en la que las personas fueran ejecutadas, la manera me refiero a la aplicación de bandos de guerra por condenas militares o personas que mueren en prisión, u otros como son personas que pertenecían a la guerrilla, esto nos va a ayudar a establecer cronología. Lógicamente, la aplicación del bando de guerra se aplica, valga la redundancia, desde el mismo 18 de julio, es decir, desde que cascamos el bando de guerra. Esto es el principio de estás conmigo, estás contra mí. Todas las personas que son ejecutadas en Córdoba, excepto algunos casos que sabemos que hay procedimientos sumarísimos, pero todas las personas, el porcentaje puede rondar al 90 y tantos %, ejecutadas desde el 18 de julio de 1936 a marzo, abril, incluso mayo, porque sabemos que hay algunos sueltos a los que se le aplica el bando de guerra, aunque el Consejo de Guerra Permanente ya esté conformado en Córdoba, son personas que mueren al calor que son ejecutadas, al calor del bando de guerra. Por otro lado, para establecer también cronología, pero os hablo de cronología, pero también os voy a hablar de depósito, porque según el momento en el que fueron ejecutados, tenemos una tipología de personas que vamos a encontrar represaliadas, que encontraremos registro o no encontraremos. Las personas a las que se les aplica una condena militar, que son ejecutadas por condena militar, comienzan desde marzo a abril, como decimos, del 37 hasta bien entrada la década de los 40. Esta represión más institucionalizada sí deja un registro documental bastante importante. Es decir, nosotros podemos seguirle el rastro, y en muchas de las ocasiones, los investigadores, los historiadores que están aquí en la sala lo saben, tenemos la ficha del encartado, que nos va a dar datos antropométricos, pero luego también tenemos la diligencia de enterramiento, que nos dice el lugar exacto, incluso nos dice la hora a la que ha sido ejecutado. A las 5 de la mañana está abierto el cementerio de la Salud, por ejemplo, un caso real. Y luego nos dice dónde ha sido enterrado, es decir, que tenemos la localización exacta. Muchas veces hay que interpretar, está abierta a interpretaciones, pero lo sabemos, por lo menos sabemos el cementerio. Luego también quería contaros que las personas que mueren en prisión o en batallones de trabajadores por las condiciones de insalubridad y demás, también se consideran víctimas de la represión franquista. Y estas personas también tenemos que tenerlo en cuenta, básicamente porque al principio de la década de los 40 hay una epidemia, creo que de tifus, que se lleva por delante a casi 600 presos. Lógicamente estas personas eran presos políticos que estaban o esperando una condena militar o ya tenían sentencia firme, pero mueren porque están allí, porque son encarcelados, privados de libertad por su ideología,
y además mueren por las condiciones bárbaras que tienen en prisión. Y estas personas también tenemos que considerar las víctimas. Ahora, eso sí, a la hora de identificar estas personas en las fosas, porque la mayoría, creo que el 100% van a fosa común, es bastante difícil, pero bueno, ya lo vemos. Una cuestión que no quiero olvidar son las víctimas de bombardeo. Las víctimas de bombardeo, lógicamente, se consideran víctimas de la guerra civil. Ahora, a nosotros se nos escapa, están fuera de lo que es nuestra investigación. ¿Por qué? Porque no son personas desaparecidas. La mayoría de estas personas están localizadas. Si nosotros encontramos personas víctimas de bombardeo en una fosa común, que no han sido localizadas de forma arrojada, lógicamente le daremos el mismo trato. Pero nosotros no podemos centrarnos en localizar a estas personas porque básicamente ya en su momento fueron restituidas. Aquí tenemos, por ejemplo, un acuerdo de alcaldía, en este acuerdo del año 37, lo que dice, acuerdo de alcaldía para inhumar de forma gratuita a las víctimas de bombardeos en Córdoba capital, en 1937, las fuentes son actas titulares. Quiere decir que ya, por decreto de alcaldía, se hicieron cargo de estas personas, fueron enterradas de forma normalizada, los familiares pudieron enterrarlo y el tratamiento de víctimas ya lo tuvieron. Para Majinri, el decreto de la alcaldía lo inhuma, los heredar el permiso para enterrarlo de forma gratuita durante 10 años. Nosotros nos hemos encontrado que el 95% de las personas que estaban en el cuadro de Virgen de los Dolores, que hay personas con víctimas de bombardeo, fueron exhumadas después de esos 10 años por falta de pago. Es decir, no están allí. Solamente creo que queda una señora, que nosotros no hemos tocado la fosa, pero esta mujer, nosotros ya no podemos darle el tratamiento de víctima, es que ya se rige por la normativa del cementerio. Nosotros ya no tenemos nada que hacer con ella, la pobrecita mía, pero es que la realidad, igual que el resto de personas que están ahí en el cuadro de sepultura individual, para hablar un poquito de eso. Dejando esto claro, la tipología de enterramiento de víctimas en Córdoba es importante porque depende del perfil de víctima. Por un lado tenemos inhumaciones clandestinas, es decir, las fosas comunes. Las fosas comunes van a parar la mayor parte de las personas que mueren por los bandos de guerra. Se han ejecutado por bandos de guerra. Es decir, las personas que son ejecutadas, fusiladas, como hemos dicho, del 37, principio del 37, la mayor parte va a la fosa común. Lo paradójico es que no tenemos información de ellas, de la mayoría de ellas. Estas personas forman parte de lo que son desaparecidos. No tenemos registro documental. Aquí entran en juego los testimonios orales, los testimonios de la familia. En el cementerio de la salud, para este periodo de tiempo del 36-37, tenemos un total de unas 200 y poco víctimas. De esas 200 y poco registradas, estoy hablando de registradas porque ya estamos hablando de que hay una necesidad documental en cuanto a registros de personas represaliadas en el cementerio de la salud. No se inscribe. De esas 200 y pico, sabemos que 100 y pico van a parar a cuadros de sepultura individual. Y en los cuadros de sepultura individual, que en este caso son, creo que eran San Cayetano, San Ramón, el que está al lado, que no me acuerdo cuál era, San Cipriano. Muchos de ellos, el 90 y tantos % igual, son exhumados por falta de pago. La familia en ese momento se pudo hacer cargo, luego ya no pudo pagar a las criaturas y esas personas fueron exhumadas de oficio. Esas personas ya nosotros no tenemos ningún tipo de seguimiento, no podemos hacer nada con ellas. ¿Por qué? Porque fueron a parar a Rosario, la mayoría. Luego, como decimos, tenemos inhumaciones en sepultura individual, los cuadros antes mencionados, y luego también las inhumaciones en bovedilla, los panteones, como hemos hablado también del alcalde Sánchez Badajoz. Es decir, que en el cementerio de la salud, las víctimas que están registradas, la mayoría de ellas son enterramientos normalizados porque la familia se pudo hacer cargo de estas personas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta a nosotros en el cementerio de la salud? A nosotros nos falta el registro documental de todos esos cientos de personas que son desaparecidas. Tienen la condición de desaparecida porque no sabemos cuáles son. Tenemos el libro del capellán y en el libro del capellán sí nos dice día 30, 20 personas, 4 mujeres, el resto hombres. Es decir, son personas anónimas. Y eso es lo que nosotros hemos localizado en la fosa
del cuadro Virgen de los Dolores. Esto es lo que hemos visto antes de las inhumaciones en cuadro de sepultura, para que no quepa duda a nadie. Aquí tenemos una persona represaliada y aquí tenemos la persona que verifica el pago, que en este caso imaginamos que será la mujer, la madre, es decir, estos casos están documentados. En el cuadro de San Cayetano, aquí estamos viendo las cifras de las personas que van a sepultura individual de suelo, que sus familiares pudieron, en el cuadro de San Nicolás también hay 4, que sus familiares pudieron hacerse cargo de ellas. Es decir, estas personas las tenemos como víctimas, pero no son objeto de nuestro estudio, y eso hay que dejarlo claro. La ubicación de las fosas en la salud. Con los trabajos anteriores, como ya hemos dicho, en 2019 se localiza una fosa en la zona alta del cementerio de la Salud, en este caso en la zona de San Plácido. Esta fosa sería la fosa de 1937 a 1941, porque en 1941 tenemos documentación que también nos dice que se necesita ampliar la fosa, y se amplía, también sabemos que es en esa zona alta, por eso hablamos de la fosa de 1941 en adelante. Es decir, que en el cementerio de la Salud tenemos por lo menos la asistencia de 2 grandes fosas. La fosa de 1936, que es la que lo hemos localizado recientemente, y la que se sitúa en la zona alta del cementerio, en la zona de San Plácido, que iría desde 1937 en adelante. Es importante estos 2 extremos, primero porque nos ubica la fosa, pero luego también nos da cifras de represaliados, porque en la fosa de 1936 las personas que van a parar a ella son las personas ejecutadas al calor del bando de guerra, estas personas desaparecidas. La del 37 en adelante, ahí nos vamos a encontrar las personas que son ejecutadas por condenas militares, donde el registro documental es mucho mayor y podemos hacer un seguimiento y un trabajo mucho más objetivo y mucho más realista. También vamos a tener las personas que mueren en prisión, porque van todas, la mayoría, fosa común. Algunos con condena militar se pueden hacer cargo de los familiares, pero son muy pocos. Van algunos cuadros, creo que eran en San Argimiro, algunos así, pero muy pocos. El cuadro de Virgen de los Dolores, que es el cuadro del cementerio donde hemos intervenido nosotros ahora, como digo aquí, en la zona conocida como cuadro Virgen de los Dolores, pasa por 2 momentos de uso muy diferenciados, entre 1936 y 1938. Es importante esto porque nosotros teníamos la documentación que nos hablaba del cuadro de Virgen de los Dolores, nos hablaba de un uso de ese suelo desde septiembre de 1938. Desde septiembre de 1938 sabemos que hay 3 momentos de ocupación de cuadros de sepultura, de enterramientos normalizados, de personas, enterramientos, inhumaciones individuales, totalmente normalizados y que se documentan. Creo que abarcan desde el 38 hasta el 69. Luego esto ha tenido una correlación total con el trabajo arqueológico. Pero nosotros la sospecha que teníamos es que bajo esa capa de cuadros de sepultura podía estar la fosa en uso, la fosa común en uso de 1936, es decir, la fosa común en uso en la década de los 30. A nosotros nos lleva a pensar esto porque ya decimos, hay un vacío documental, no hay nada. Del 38 para atrás, en esa zona no hay nada, eso es la nada, documentalmente no tenemos nada. Nosotros, como ya digo, las fuentes para estudio serían los libros de sepultura de cuadros, los acuerdos plenarios del 17 de febrero de la Comisión Gestora del Ayuntamiento. En este acuerdo plenario lo que se habla es de que hay una necesidad de retomar los trabajos para abrir la fosa común del Cementerio de la Salud, que ya se había iniciado en 1936, pero que no se había hecho. En 1936 también se solicita que se amplíe el perímetro del cementerio, que esto se ejecuta y se hace a partir de 1937. Por eso nosotros situamos la fosa de Virgen de los Dolores, que está dentro del perímetro previo a 1937, como la fosa común en uso de 1936. Y por eso nosotros situamos cronológicamente la de la zona alta en 1937. Es decir, las fuentes, al cruzarla, nos están hablando, ellos nos están contando, nos están hablando de la ubicación de la fosa, pero también de su cronología. La fotografía aérea también nos ha servido, nos ha ayudado mucho, y la prensa histórica. Mira, para que todos veáis, este es el cuadro donde se ha intervenido, el cuadro Virgen de los Dolores,
Pero nosotros vimos que en la fotografía de la década de los 30, estos dos cuadros, este es el de Santa Bárbara, el de los militares, que igualmente el cuadro militar empieza a utilizarse a partir de mayo del 37. Entonces, lo que no nos cabe a nosotros en la cabeza, bueno, no nos cabe, nosotros pensamos que si en el 36 el perímetro del cementerio llega desde aquí, hasta aquí, perdón, ¿cómo estamos pidiendo que se abra una zona de apertura? Pero aquí tenemos una zona que no se usa hasta el 38, que tenemos aquí previamente. Ese vacío documental es el que nos llevó a nosotros a decir, aquí podemos tener algo. Como vemos en superficie aquí ahora mismo tenemos dos, pero antes esto era un único cuadro. Creo que tengo alguna fotografía aérea o no sé si me la he traído. Para que nos situemos, aquí en este cuadro estaría localizada la fosa del 36. Y por aquí, por esta zona, tenemos localizada la fosa a partir de 1937. Yo quiero aclarar estos términos porque sé que hay mucha confusión en este sentido y creo que es importante hacerlo. Y deciros también que todo está documentado. Tenemos, por un lado, las fuentes documentales, pero también tenemos el registro arqueológico, tanto de Virgen de los Dolores como de la fosa de San Plácido. Aquí tenemos una fotografía, por eso os he hablado de la prensa. Tenemos una fotografía, es que no sé si se aprecia muy bien, pero una fotografía de la fosa común de noviembre de 1935, creo que 34, hasta arriba, por arriba, de 1934, cuando llegaba el Día de los Santos se hacía una visita por parte de la Corporación Municipal a los cementerios y como forma así de respeto se ponía una corona en las fosas comunes. Es una práctica habitual, pero tenemos la suerte de que en portada del periódico La Voz tenemos esta fotografía del 34, es decir, año y medio antes de que esta zona empezase a utilizarse como zona para enterramiento de personas represaliadas. Aquí vemos lo que es el espacio de la fosa común con una gran terrera, que esto nos permite no solamente ver el tamaño, las dimensiones, sino también entender un poco cómo se hacían las fosas comunes. Las fosas comunes eran espacios que se trabajaban, se abrían, se sacaba la tierra. Por ejemplo, tenemos información del principio de siglo para albergar, para realizar una fosa común, que se sacan 1000 metros cúbicos de tierra. Es decir, son informaciones que nos van dando. Aquí esto además hemos podido localizar por los árboles, por los cipreses, por la fotografía aérea también de la época, dónde estaban situados, dónde no estaban situados, y nosotros pensamos que está hecha desde la zona alta mirando hacia abajo. Pues esto nos ayudó a localizar y sobre todo a entender el funcionamiento de la fosa. Aquí, por ejemplo, para hablar también de que tenemos la fosa común en el 37 en un lado y en el 36 en otro, tenemos una inscripción que ya en el 38 nos habla de la existencia de la fosa común. Esto es un libro, creo que es el necrológico de 1938. En este nos dice que dice literalmente, textualmente, paseo cabecera en el cuadro de San Ramón entrando a Zanja. Hay un enterramiento, una inhumación de un feto, es decir, nos está localizando la fosa en el 38, esa fosa que se inicia en el 37, nos lo está localizando en esa zona, en la parte alta de San Ramón, es decir, la documentación al final casa con el registro arqueológico. Ya hemos dejado claro que la fosa que se ha localizado en el cementerio, o por lo menos creo que os ha quedado claro, en la parte en el cementerio, en el cuadro de Virgen de los Dolores, que es este que tenemos aquí. Todo esto, ¿parece? Sí, está un poco cortado, parece un poco cortado. En este cuadro ya tenemos claro que es la fosa del 36. Y en esta zona, que es donde se intervino en 2019, este es el cuadro de San Ramón, donde ya hemos dicho que allí no se localizó fosa común, sí se sumaron personas represaliadas, pero estaban en enterramientos en cintas individualizadas. En toda esta zona alta se hicieron sondeos, el cuadro de Trinidad, San Demetrio creo que es, y San Plácido. Fue en esta zona donde se localizó, aquí justo, en esta zona donde se localizó la fosa común de 1937. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordar las intervenciones futuras. Tenemos dos fosas
que cronológicamente están ubicadas y contextualizadas, es decir, cronológicamente están situadas claramente, y en ese periodo cronológico en el que nos movemos tenemos personas represaliadas que además están documentadas que van a fosa común, es decir, tanto aquí como aquí nos vamos a encontrar personas represaliadas. Luego hemos localizado también una zona menor en cuanto a número de individuos, pero que hay que sondearla, por lo menos nosotros así lo vemos, que estas personas inhumadas fueron ejecutadas por sentencia de Consejo de Guerra o prisioneros procedentes de las distintas prisiones de Córdoba o de batallones de trabajadores. Y la cronología que tenemos es de 1938 a 1939. Nosotros pensamos que esa zona, debido a la parquedad de inscripciones, de registros documentales en cuanto a víctimas en el cementerio de Salud, debemos sondearlo, por lo menos sondearlo. Y es una de las propuestas que vamos a hacer para la intervención futura. Esta zona, este cuadrito aquí, este es el depósito, pues esta parte es la que nosotros pensamos que es el patio del depósito. La zona trasera, porque la delantera ya estaba en uso en aquellos momentos y hay que verlo, hay que ver también los cuadros, porque estos son zonas de párvulos, hay que ver estos cuadros también, hay que hacer un estudio documental previo para confirmar y por lo menos no ir a ciegas. Y luego ya voy a hablar un poco de la fosa de San Rafael. Hemos hablado antes de la paradoja que se da, que el mayor número de personas inscritas, represaliadas, es decir, que está el documento donde nos dice fulano de tal, inhumado en la fosa común del cementerio de San Rafael, fecha tal, ajusticiado, fusilado, es donde más los tenemos. Ahí sí tenemos bastante información, pero el estudio de los cuadros pues no vio viable en este estudio documental que se hizo previamente de las fosas de la Salud y de San Rafael, no vio viable su intervención por distintas circunstancias. Nosotros hicimos una intervención como equipo de Aranzadi el año pasado, en 2020, por estas fechas más o menos, en la zona del llamado cuadro civil. Nosotros sabíamos que esto era una fosa de posguerra, porque la mayoría de las personas inscritas allí son personas que son ejecutadas por condena militar. Nos dio negativo, no se localizó nada, pero nosotros, abundando en la información, tanto de la documentación como la fotografía aérea, creemos que hemos localizado lo que sería la fosa del cuadro civil, porque claro, muchas veces la nomenclatura cuadro civil. Cuadro civil hoy día tenemos un piquito pequeño del cuadro civil, no sé si tengo aquí esta fotografía aérea, sí. El cuadro civil es este hoy día, pero ¿qué se llamó en su momento cuadro civil? No lo sabemos, eso va cambiando. Fijaros aquí, que aquí tenemos esta esquinita del vuelo americano y fijaros toda esta zona, esta yerma que tenemos ahí. No sabemos, ¿eso era el cuadro civil? ¿Eso era el cuadro único, como le llamaban? No lo sabemos. Entonces nosotros creemos que hemos localizado una fosa de posguerra en esa zona del cementerio, que unas fechas que abarcan desde el 39 a 1944, y los perfiles y las cifras están totalmente marcados, como ya digo, son condenas militares y muertos en prisión. El tipo de enterramiento serían depósitos colectivos o incluso individuales, porque depende del día, el ritmo de ejecución, si se ejecuta una persona al día o incluso muere en la cárcel una persona, o depósitos colectivos. Para las fuentes que nos han hablado de esto, ha sido la fotointerpretación de una secuencia de ortofotos y la fuente archivística, hay planos de la época, y voy acabando ya, Luis. Y la actuación que nosotros proponemos es sondear la zona cercana al actual cuadro del cementerio civil en la zona jardinada. Que aquí vemos nosotros, esta zona que vemos aquí, nosotros pensamos que eso es una fosa, porque siguiendo la secuenciación de la ortofoto, nosotros vemos que posteriormente hay una que se colmata. De hecho, con la documentación casa, porque en el 40 sí creo que era, se abre una fosa por falta de espacio en el cementerio, en el cuadro único, de hecho, y luego tenemos una siguiente ampliación y nosotros creemos que esta zona. Entonces nosotros proponemos sondear esta zona. Hemos marcado aquí el jardín pero nos tendríamos que ir un poco a esta zona y sobre todo a lo mejor tocar un poquito los pasillos estos aquí. Las conclusiones, pues
sobre todo yo quiero que os quede, no voy a leerla, sobre todo yo quiero que os quede claro que tenemos que jugar en Córdoba en cuanto a cifras con el papel de los desaparecidos, sobre todo con las fosas del 36, porque no hay registro documental de ellos, no lo hay. Solamente cuando abramos la fosa, como hemos hecho ahora con los distintos sondeos, que en 2 sondeos hemos localizado en superficie 20 y tantas personas, solamente cuando abramos la fosa sabremos lo que nos vamos a encontrar. Por otro lado, que tengamos claro que en Córdoba, en el Cementerio de la Salud, tenemos 2 grandes fosas en cuanto que acogen a personas represaliadas. La que os he comentado, el Cuadro Virgen de los Dolores, y la de la zona alta. Hay que contemplarlo para las intervenciones futuras, no podemos ir a ciegas, Y luego también me gustaría decir que el estudio documental ha servido para localizar la fosa de Virgen de los Dolores, y viendo la documentación, viendo la información que tenemos de San Rafael, creo que a lo mejor también se hace necesario hacer una revisión documental por cuadros, por zona, porque como ya digo, los cementerios, entre comillas, son cementerios vivos, que siguieron en uso en el 36, en el 37, en el 38, y eso también lo hemos confirmado nosotros en la fosa. Nosotros no solamente tenemos una fosa común con enterramiento de personas represaliadas, no. Nosotros hemos encontrado un segundo nivel donde conviven inhumaciones de personas de enterramientos normalizados, individualizados, conviven con las personas represaliadas. Es decir, el número de personas, de individuos que nosotros vamos a encontrar allí es mucho mayor, pero claro, ahí está la pericia luego de los trabajadores, tanto el arqueólogo como los auxiliares, que se me ha olvidado mencionarlos, pero que le doy las gracias a ellos porque gracias a su pericia son nuestros pies y nuestras manos en las fosas, podemos documentar lo que se documenta. Ya os digo, tenemos que tener en cuenta que el número de individuos que vamos a tener con el que vamos a encontrarnos va a subir mucho, muchísimo, porque no solamente vamos a hablar de personas represaliadas, sino también de los enterramientos normalizados. Y yo creo que ya con esto dejo a Luis que lo estoy aburriendo y a vosotros también.